Ok, bien. Y entonces vamos a ver acá. Aquí, para ver aquí. Nada más este. Ujú. Ok, voy a darles ingreso a los compañeros para que vayan, vamos a empezar. Ujú. Bien. Muy buenas noches, estimadas señoras y señores que nos visitan. En este momento estamos comenzando a dar ingreso a los participantes del webinario La terminología más allá de los textos jurídicos. Entonces, la terminología jurídica más allá de los textos jurídicos. Vamos a darle ingreso a los participantes en este momento. Les agradecemos a todos que mantengan sus micrófonos apagados durante la sesión y en el chat nos comenten de qué país nos están acompañando. Entonces, por favor, en el chat pueden anotar, lo tenemos habilitado para saber de qué país nos acompaña. Entonces, estamos dando ingreso a los participantes en este momento. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Tenemos eh, visitantes, colegas desde Perú, Panamá, Chile, Estados Unidos, Argentina, México, Costa Rica, Colombia, Venezuela. Definitivamente, esto es una actividad de corte internacional, cual estamos muy contentos de poder compartir esta noche. Voy a continuar dando ingreso a las personas que están en sala de espera. Tenemos inscritas más de 200 personas. Esperamos que por lo menos la mayoría de estas personas se conecten a lo largo de la tarde-noche. Entonces, un placer estar con ustedes en este espacio. Entonces, por favor, les agradecemos que mantengan el micrófono de su computador o su dispositivo apagado, el micrófono, para que no tengamos interferencia externa. Y por favor, los que van ingresando, anoten de qué país nos acompañan para dejar registro de esta agradable presencia internacional que tenemos en esta noche. Muy bien. Y bueno, al ser las 6 de la tarde con 5 minutos, hora de San José, Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes en esta noche. Para la Asociación Costarricense de Traductores e Intérpretes Profesionales, ACOTIP, es un gusto compartir con todos ustedes en este espacio de capacitación y actualización profesional. El eje temático de esta actividad es la terminología jurídica aplicada en campos especializados, distintos al campo jurídico como tal. Como bien sabemos, la correcta aplicación de la terminología jurídica proporciona claridad y precisión en el campo de la comunicación legal, asegurando la consistencia y coherencia textual en diferentes contextos. En esta noche conversaremos sobre la presencia de este tipo de terminología en contextos no jurídicos, donde resulta común encontrar referencias jurídicas cuya semántica podría resultar un obstáculo para entender y trabajar correctamente fuera del contexto legal. Este diálogo estará a cargo de tres destacadas colegas académicas de la UNAM, a quien procedo a presentar a continuación. Primeramente tenemos a la doctora Ioana Cornea, quien es doctora de estudios de traducción especializada por la Universidad Pompeu Fabra.
Actualmente es profesora titular en la Escuela Nacional de Lenguas y Lingüística y Traducción, que se denomina ENALPI, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte los cursos de traducción especializada, terminología, teoría de la traducción en la licenciatura de traducción y en la maestría en lingüística aplicada. Es responsable de varios proyectos de investigación sobre estudios de traducción jurídica, traducción oficial y terminología para la traducción. Además, es fundadora de la base de datos traductológica ENALTERM y miembro de la Red Iberoamericana de Terminología RITER. Nuestra segunda invitada es la magíster María Fernanda Arámbula Hernández. Ella tiene una maestría en Derecho por la UNAM y es magíster en Traducción Institucional por la Universidad de Alicante. En el año 2007 se convirtió en perito auxiliar de la Administración de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Imparte clases de traducción jurídica en la licenciatura de traducción de la ENALTI UNAM. También imparte cursos para peritos traductores en diferentes instituciones. Sus intereses se centran en la didáctica de la traducción jurídica y oficial y es responsable del diplomado en traducción jurídica a distancia de la UNAM. Finalmente, tenemos a la magíster Tatiana Simen, quien tiene una maestría en lingüística aplicada y además es doctorante en lingüística de la UNAM. Su investigación se enfoca en el análisis funcional de la traducción económica especializada del par español-inglés. Es traductora en el Banco de México desde el 2010, donde realiza trabajo editorial y de traducción de documentos institucionales en el ámbito económico-financiero. Entonces, sin más preámbulo, le damos una cordial bienvenida a nuestras estimadas colegas. Muchísimas gracias por compartir en esta noche su experiencia y la que sin duda será una excelente presentación profesional académica. Iniciamos entonces. Buenas Muy gracias. bueno. Muchas Buenas gracias, noches. Bianchi. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en este webinario desde diferentes partes de América Latina, desde Estados Unidos. Para nosotras es un verdadero placer poder contar con tanta presencia. Muchísimas gracias, Bianchi, a todas las colegas de Acotip, así como de FitLatam por la difusión, por la invitación en primer lugar y luego por la difusión de este webinario. Voy a compartir la pantalla sin más porque el tiempo corre, entonces intentaremos cubrir un contenido bastante contundente por una horita. La terminología jurídica más allá de los textos jurídicos, vamos a ver lo que sale. Entonces, voy a dar inicio a esta presentación. Vamos a comenzar por los inicios. ¿Qué es terminología jurídica? Porque para poder hablar de terminología jurídica en otros espacios, primero debemos comprender qué es la terminología y qué es terminología jurídica. Luego, la tipología textual jurídica, cómo ha sido descrita diferentes tipologías textuales desde diferentes propuestas teóricas y luego hablar un poco sobre traducción jurídica para ver cómo luego se puede abordar la traducción de diferentes textos relacionados al ámbito jurídico, pero no necesariamente que fuesen jurídicos por su naturaleza. Y por último, Tatiana nos va a compartir un poco sobre su experiencia de la traducción económica financiera en el Banco Central de México. El objetivo de este webinario, de esta charla, es explorar y analizar el tratamiento de la terminología jurídica en la traducción de textos especializados relacionados con el ámbito jurídico. Sin embargo, vamos a comenzar por el núcleo de esta discusión, ¿no? ¿Qué es la terminología? ¿No? Vamos a comenzar por ahí porque en el marco de la teoría comunicativa, la terminología en sí no se limita solamente a recopilar términos, es decir, al producto, sino va un poco más allá. Va a un campo interdisciplinar, transdisciplinar, cuyo objeto de estudio son las unidades terminológicas o los términos. ¿Con qué quiero decir con esto? Que la terminología no hay que verla solamente como el producto reflexionado en diccionarios o glosarios, sino totalmente esta inter y transdisciplina que se encarga de analizar los términos de diferentes campos de especialidad. Un término
para comenzar, ¿no? Para poder comprender la terminología, partimos desde la base, ¿qué es un término en sí, ¿no? Desde Eugene Wüster, que es considerado el padre de la terminología o el desarrollador de la teoría general de la terminología, un término es una denominación o designación de un nombre técnico. Sin embargo, a lo largo de los años, con la evolución del estudio de los términos, se ha visto que un término no está solamente ligado a su denominación, es decir, a su contexto formal, a la formalidad, sino también al concepto, sino más bien a la designación, ¿no? A la parte semántica. Entonces, si podemos ver que desde el término es la denominación, esta visión de Wüster se ha ido desarrollando y ya Teresa Cabré considera los términos desde tres puntos de vista: los formales, denominativos, los conceptuales o semánticos y luego funcionales que tienen relación con el objeto y la referencia. Es muy importante entender esto y sobre todo en el ámbito jurídico, porque realmente un término, una unidad léxica, formalmente puede tener la misma forma, pero conceptualmente o semánticamente puede referirse a otro concepto. Entonces, dicho esto, los términos en el marco de la teoría comunicativa de la terminología son unidades léxicas que adquieren un significado, un valor en función de su contexto de uso. Por eso es muy importante analizar la terminología desde su contexto. Y si bien nosotras estamos familiarizadas tal vez alguna cierta terminología jurídica dentro de un ámbito jurídico muy peculiar, esto no implica que ese término se puede traducir de la misma manera tal vez en un ámbito empresarial o corporativo. Por eso es importante entender que el término realmente funciona o adquiere este significado especializado en función de su hábitat natural. Y los hábitats naturales son los textos. Entonces, los términos son unidades léxicas que se componen de forma y contenido y evidentemente lo que mencionaba, el contenido difiere de cada situación. Ahora bien, la terminología de un ámbito, ¿qué es? Cuando nosotras o cuando hablo de un término, lo que no quiero es que pensemos que el término es una unidad léxica simple, ¿no? O sea, lo que normalmente sí, o siempre tendemos a asociar el término a una unidad léxica nominal y simple. Sin embargo, nosotras como traductora, nosotros como traductores sabemos que estamos trabajando con unidades sintagmáticas, ¿no? Con unidades pluriléxicas que evidentemente los diccionarios o los recursos especializados tienen dificultad en recopilar ese tipo de unidades, ¿no? Desde la teoría comunicativa de la terminología, esas unidades las denominan unidades de conocimiento especializado, unidades de significación especializado, que no es nada cosa que diferentes colocaciones, fraseologías que componen esta terminología de un cierto ámbito. Y evidentemente todas esas unidades que contienen nudos cognitivos, es decir, contienen lo semántico, lo especializado, que luego evidentemente dan pie a la forma textual, ¿no? Cada uno de estos nudos se van entrelazando entre ellos, construyendo esta estructura conceptual de un texto especializado. Lo que sí es importante recordar que la terminología, pues, del ámbito jurídico realmente, ¿no? Se refiere justamente a todos los términos, unidades de conocimiento especializados, si utilizamos la Escuela de Barcelona o si utilizamos otras escuelas, la fraseología, colocaciones, todo lo que tiene que ver en el ámbito jurídico. Ahora, cuando pensamos en terminología jurídica, seguramente a muchas y muchos de nosotras y nosotros pensamos que la terminología jurídica es complicada, es difícil, es compleja, es incomprensible, es intraducible hasta, ¿no? Pero ¿por qué resulta tan compleja la traductología jurídica? ¿Qué nos hace sentirnos así? Y cuando nos enfrentamos a la traducción es por dónde empiezo y cómo puedo resolver estos problemas. Porque realmente la terminología, a estar ligada, ¿no? al texto y el texto está ligado al contexto de donde nace y evidentemente aquí en el ámbito jurídico no es un texto o un contexto cualquiera, sino este contexto está relacionado a los sistemas jurídicos, ¿no? Evidentemente los sistemas jurídicos difieren de un estado a otro, cada estado, cada sistema tiene su propia terminología, algunos estados tienen incluso distintos sistemas jurídicos paralelos
y evidentemente terminologías jurídicas independientes. Y si podemos pensar hacia el nivel internacional, tal vez la terminología jurídica internacional no existe como tal o sí existe en ciertos ámbitos, como por ejemplo derecho internacional público, derecho comunitario, que se ha ido empezando a desarrollar, pero pues es un consenso, ¿no? Realmente a través de diferentes organizaciones, y pienso en el derecho comunitario, ¿no? Que sería el derecho de la Unión Europea o el derecho de diferentes organismos internacionales, ¿no? Entonces, ¿por qué existen estos desafíos al traducir la terminología jurídica, ¿no? Porque realmente las incongruencias conceptuales aparecen entre los ordenamientos jurídicos, lo que complica evidentemente el proceso de traducción. Sabemos que esta terminología jurídica está arraigada, ¿sí? Está culturalmente arraigada al sistema jurídico. El sistema jurídico está arraigado a la cultura de una cierta región, de un cierto país. Y esto evidentemente, pues cada término difiere, ¿no? Tiene como su propio contexto legal. Ahora, para poder comprender un poco qué hacemos con esta terminología cuando sale de su hábitat natural, hay que comprender un poco también qué es la traducción jurídica y cómo ha sido analizada, ¿no? La traducción jurídica desde la teoría se ha analizado desde esta perspectiva, desde los jurilingüistas y de una perspectiva traductológica. ¿Con qué me refiero con lo jurilingüista? Como jurilingüista, es decir, con doble formación en derecho y estudios de traducción. Y aquí la traducción jurídica se define como una transferencia de doble carácter, en la cual la transposición jurídica representa la operación principal. ¿Esto qué quiere decir? Tal como menciona Susan Sarchevich más abajo, la dificultad de la traducción jurídica radica o depende primero de la afinidad o el grado de afinidad de los sistemas legales y luego la afinidad o el grado de afinidad de las lenguas. Quiere decir que el derecho prevalece a las lenguas, es decir, que los sistemas jurídicos se imponen a la lengua o se benefician de la lengua para poder expresar su realidad. Entonces, teniendo en consideración esta perspectiva, ¿no? Evidentemente hay que ver las figuras jurídicas, hay que analizar las figuras jurídicas y luego hay que ver cómo está esa denominación, ¿no? Pero primero al nivel conceptual, ¿no? Acuérdense del término de forma y contenido. Entonces, al nivel conceptual, si los términos sí coinciden o no coinciden, y luego cómo sería la parte de denominación de los términos. Desde la perspectiva traductológica, Anabel Borja la define como desde una manera más hacia las relaciones de poder de los textos que se utilizan, las relaciones de poder entre el público y ciudadano y los textos empleados para regular las relaciones entre particulares con trascendencia jurídica, ¿no? Es una perspectiva no tanto que aquí el derecho prevalece y lo que dice o cómo se comparan los sistemas jurídicos, sino más bien visto desde la parte más textual, ¿no? ¿Qué textos aparecen desde esta traducción jurídica o dan naturaleza a diferentes textos? Entonces, ¿cómo se pueden clasificar estos textos? Deborah Cao, menciona tres tipos de traducción jurídica. Jurídica con propósito normativo, no sobre todo en los sistemas jurisdiccionales bilingües o multilingües. Y luego está la traducción jurídica informativa, que solamente quiere informal, en términos de Christian Dior sería traducción documento, o traducción jurídica para fines legales, que sería traducción instrumento en términos de Christian Dior, que tiene efectos jurídicos. Entonces, claro, evidentemente nosotras cuando a la hora de traducir con un encargo de traducción tenemos que saber ante qué texto estamos, ante qué encargo de traducción estamos, para saber un poco cómo poder abordar esta terminología jurídica en nuestra traducción y en función de nuestro contexto. Sin mencionar rápidamente algunas técnicas de traducción jurídica, aquí menciono a Susan Sarchevich porque la utilizamos bastante en nuestras enseñanzas, porque es una de las los promotoras del derecho comparado aplicado a la traducción, ¿no? Entonces, Susan Sachevich menciona algunas técnicas como los equivalentes lingüísticos, los equivalentes naturales, que evidentemente esto es bastante complicado, ¿no? Que los términos ya existen en el ordenamiento jurídico de la lengua de llegada, los equivalentes funcionales, que también hay que buscar un equivalente que funcione o que tenga la misma función al término del sistema de origen, al término del sistema meta, traducción palabra por palabra, tal vez a veces la traducción literal, ¿no? No sea la más adecuada porque puede crear falsos amigos, pero puede ser la que me pueda salvar
de ciertos apuros a la hora de traducir, préstamos, neologismos, también la paráfrasis descriptiva, ¿no? Que a veces recurrimos a estas técnicas para poder traspasar esta terminología jurídica. Ahora bien, estos, como mencionaba, los términos, esos nudos cognitivos se entrelazan para crear la estructura conceptual que son la base de un texto, ¿no? Habla de tipologías textuales jurídicas. ¿Sí me escuchan todavía? ¿Sí, no? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Sí. Entonces, hablar de tipologías textuales jurídicas es como un sinfín. Siempre se ha debatido cómo se tienen que clasificar esos textos jurídicos, porque podemos comenzar, por ejemplo, un género jurídico se puede clasificar en función de las distintas ramas de derecho, por ejemplo, si pensamos. Y luego, o incluso si pienso en el tipo de contratos que puede existir, solamente hacer una clasificación de los mismos contratos, ¿no? Pero hay que conocer un poco estas tipologías y más bien los géneros textuales, ¿no? Que se encajen en cada una de estas tipologías, que los géneros textuales son estructuras textuales convencionales que corresponden a una intención, a una función y a una situación comunicativa dentro de un área. Aquí, sin entrar en muchos detalles, les presentamos las más representativas, como es de Anabel Borja, ¿no? Que hay esta categorización de los textos y luego están los géneros. Y también de Fernando Prieto Ramos, quien va un poco más allá, porque Borja habla de textos normativos, doctrinales, judiciales, jurisprudencia, ¿no? Relacionados a cada uno de los géneros. Y luego, mientras aquí tenemos los documentos públicos y privados de aplicación de derecho, pues esos son muy amplios, ¿no? Entre los contratos, testamentos, informes legales, escrituras y documentos notariales lo ponen dentro de un subárea, ¿no? Como tipo como un género textual. Sin embargo, Fernando Prieto Ramos retoma algunas de las categorías, pero sí considera que los documentos notariales, los registrales, los contractuales, administrativos, no normativos, no judiciales, debería de ser en la categoría principal. Quisiera acabar mi presentación o mi intervención con la mención de que evidentemente los géneros propiamente jurídicos pueden versar, ¿no? Sobre cualquier tema dentro de este universo normativo, ¿no? Y los conceptos y el lenguaje jurídico pueden impregnar a su vez géneros de otros ámbitos, como vamos a ver a continuación. Además, un traductor jurídico puede encontrarse a trabajos muy, muy, muy variados, desde la resolución en un ámbito, por ejemplo, en medio ambiente, no sé, estoy pensando reglamento sobre navegación marítima o sentencia en materia penal. Entonces, evidentemente, al traductor tiene que estar formado, tiene que tener o debe contener esta competencia para poder tratar la terminología jurídica en diferentes contextos, y ya con esto voy a hacer mi intervención para darle la palabra a Fernanda, que nos va a explicar un poco sobre los textos empresariales. muchas gracias, Giovanna. Entonces, continuamos. Y si bien, como ya mencionaba Joana, en el derecho, diferentes ramas del derecho van a emanar diferentes géneros textuales. Lo mismo pasa con la empresa. La empresa, pues, es un ente a la que se le reconoce, digamos, su existencia. ¿Quién se lo reconoce? El derecho. Pero a pesar de que todos estos géneros textuales pueden ser diferentes, manejar diferentes temáticas, diferente terminología, todos ellos van a tener algunos puntos en común. ¿Y cuáles son esos puntos en común? Pues primero que nada, los contenidos, ¿no? El léxico y la terminología, por ejemplo, que manejan, dependiendo de la temática que se maneje, una retórica particular, ¿no? Una sintáctica y una tematización peculiares, o sea, no es lo mismo a lo mejor una escritura constitutiva de una empresa que es como su acta de nacimiento que un contrato de prestación de servicios, ¿no? Por ejemplo. Un objeto comunicativo diferente, porque es lo que nosotros denominaríamos la pragmática. Como les mencionaba, por ejemplo, un contrato es una voluntad de partes de querer hacer algo a cambio de algo, ¿no? Por ejemplo, eso sería un objeto comunicativo de ese tipo textual. Una macroestructura. Van a estar organizados de una manera muy peculiar. No es lo mismo una macroestructura o la forma en que se organiza una factura, ¿no? Por ejemplo, a una patente. Son diferentes. Ahora, ¿qué otra cosa comparten estos géneros textuales? Bueno, no necesitan formar parte de una litis o de un conflicto, ajá,
para existir, ¿no? Sino que pueden tocar diferentes fronteras de diferentes temas. Puede un texto estar circunscrito en una situación comunicativa determinada y sin embargo tocar diferentes aristas. Por ejemplo, un contrato de franquicia, ¿no? Puede tocar documentación comercial, es decir, todo aquello que tiene que ver con su promoción, por ejemplo, pero también tiene que ver con las reuniones burocráticas que las personas interesadas deben sostener con las autoridades para que se les reconozca la franquicia, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Ahora, si ya vámonos adentrando un poco a lo que es el ámbito de la empresa, ¿no? O el ámbito corporativo. ¿Qué pasa con la traducción de textos corporativos o de empresa? Primero que nada, entendamos qué es una empresa. Entonces, de acuerdo con Pizarro Sánchez, él dice que una empresa o una sociedad mercantil, ¿no? Que es un término un poco más jurídico, ¿no? Es una agrupación de personas que trabajan de manera conjunta para alcanzar un fin económico, social y mercantil que les es común a todos, ¿no? Ahora, ¿en qué reside la importancia de traducir estos textos que pueden emanar o que se pueden relacionar con una empresa? Bueno, pues esto tiene que garantizar una comunicación clara, eficiente, directa y precisa, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar el flujo de trabajo de la empresa, que ésta cumpla con sus objetivos. Muy bien. Ahora, entonces, si ya entendimos lo que es una sociedad mercantil o una empresa, ¿qué es la traducción económico-empresarial o qué implica? De acuerdo con Ortega Arjonilla, él establece que este tipo de traducción es una práctica translativa, cuyo objeto de estudio o objeto de práctica o de trabajo son los textos o documentos que emanan de una práctica económica o empresarial, sean o no de naturaleza jurídica. Y ahorita vamos a ver qué tanto hay jurídico y qué tanto no en una empresa. Muy bien. De acuerdo con Álvarez, la tipología textual, ella lo divide en 5 categorías principales, es decir, todos los documentos que emanan de una empresa o que tocan la existencia y funcionamiento de una empresa. Ok. Entonces, ella lo que establece son 5 categorías establecidas de acuerdo con el campo temático y la función textual predominante. Entonces, ¿cuáles son esos? Ella lo establece en jurídicos, se los menciono antes de pasar a la siguiente, son jurídicos, contables, financieros, mercantiles y el otro ahorita no me acuerdo, y mixtos. Ajá, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los jurídicos? Bueno, ahí el tema principal es el derecho. Ahora, pueden tener diferentes funciones comunicativas. A lo mejor expongo un tema, informo un tema, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba, la escritura constitutiva de la empresa. ¿Qué me informa? Pues cuándo se constituyó, cuál es su razón social, quiénes son sus accionistas o miembros, etcétera, etcétera. Ok, ahora, sin embargo, también en la cuestión jurídica nos podemos encontrar con textos exhortativos, cuya función es ordenar, ¿no? Que la empresa o sus miembros o sus accionistas cumplan con algo o hagan algo. Ahorita vamos a ir a algunos ejemplos más en concreto. También están los contables. Sin la contabilidad, pues una empresa puede irse al caos, ¿no? Entonces, esto aquí el tema principal serían las finanzas. ¿En qué sentido? ¿Cuál sería la función comunicativa? Pues la exposición. Es decir, ¿cómo va en números? ¿Cómo van los números de la empresa? ¿Cómo van los libros? Entonces, este es el tipo de textos que nos encontramos en la cuestión contable. Ahora bien, si vamos a la cuestión financiera, que también toca a la empresa, esto tiene que ver básicamente con cuestiones monetarias, de cobros y pagos, etcétera, etcétera. Y también suelen ser, como los contables, expositivos, es decir, ellos informan a los dueños de la empresa, ¿no? ¿Cómo va la empresa? Si necesitan algún préstamo, si le deben a alguien o si ellos tienen acreedores o si hay deudores, etcétera, etcétera. Ahora bien, también tenemos los comerciales. ¿Cuál es el tema de estos? La comunicación. Aquí podemos tener 3 funciones comunicativas diferentes. Una, la expositiva, que es hablar de la empresa, ¿no? Em, Otra, la argumentativa, quizás cuando hay reuniones asambleas de accionistas, etcétera, cuando ellos están determinando el futuro de la empresa.
podría ser esta cuestión argumentativa, ¿no? Decir, o cuando tengo algunos otros competidores, decir, bueno, yo soy la mejor por esto, ¿no? Y ahí viene esa tipología textual. Y también viene la exhortativa, toda la cuestión que es promoción, ¿no? Cuando la empresa desea o quiere que compren sus productos o servicios, viene esa función comunicativa exhortativa, por ejemplo, en las ofertas, la publicidad. Bien. Sin embargo, también tenemos documentos, y aquí es donde se pone interesante la cuestión, porque hay algunos que son de naturaleza mixta. Es decir, como lo mencionábamos hace rato, tocan sus diferentes aristas. Esto es como si fuera un rompecabezas o puzzle, no sé cómo lo llaman, ¿no? En diferentes países, que van formando diferentes, se van formando a partir de diferentes orígenes. Muy bien. Entonces, los mixtos. Bueno, vamos ahora a hacer algunos ejemplos. No, sí, no, adelante, adelante. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente de los textos jurídicos. ¿Se acuerda que habíamos dicho que podrían ser expositivos o exhortativos? Expositivos, los que informan. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues podrían ser escrituras, pueden ser certificados oficiales cuando la empresa se lleva a registrar al registro mercantil de cada país, según cómo lo manejen, o por ejemplo, tienen invenciones y quieren patentar alguna invención, pues vas a la oficina de patentes, por ejemplo. También pueden ser solicitudes, todo lo que tiene que ver con depósitos aduaneros, importaciones, etcétera, etcétera, impuestos, ¿no? Y también certificados, por ejemplo, sanitarios, fitosanitarios, farmacológicos, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Ahora, estos textos siguiente, como habíamos dicho, también hay de naturaleza exhortativa, ¿no? Aquello que, no, por ejemplo, cuando en cada empresa, en cada país, Hacienda nos pide que le pida a la empresa que cumpla con ciertas obligaciones, ya sea fiscales, mercantiles, dependiendo del giro de la empresa, o incluso puede haber boletines oficiales, ¿no? En donde se ordene a las empresas realizar o no ciertas actividades. Todo lo que tiene que ver con contratos, ¿no? ¿Por qué son exhortativos? Pues porque nos obligan a cumplir, ¿no? Pues ya sea compraventa, intermediación, franquicia, transferencia tecnológica, etcétera. Otra, las licitaciones, la manera de concursar ante el gobierno para brindar un servicio o vender algún producto. ¿Por qué son más jurídicos este tipo de esta tipología o estos? Porque emanan del derecho. O sea, el derecho está muy cercano a ellos, ¿no? Digamos que el derecho es el tema principal de estos documentos, porque sin este cumplimiento la sociedad no existiría o estaría en incumplimiento. Entonces está muy cercana al derecho. Ahora, hay otros textos, siguiente, gracias, que son los textos contables. Eso toca el derecho, pero no de manera tan cercana. Desde luego que la empresa tiene que cumplir con contabilidad y entregar los libros, ¿no? Entonces, en los textos contables, como decíamos, la función, cuando tienen una función comunicativa expositiva, pues ahí estamos hablando de balances, estados de resultados, los informes sobre las distintas actividades, la planificación estratégica, informaciones de ingresos y egresos. Esos son los textos con este tipo de función comunicativa. Y también esos son los textos contables. Ahora, la que sigue, los textos financieros. Digamos que contabilidad y finanzas están juntos, pero no viven juntos. Son buenos vecinos. Ahora, esos dos emanan también del derecho, pero no tan cerca. O sea, sí están cerca, sí están, digamos, son objeto de regulación, sin duda. Pero digamos que la naturaleza del lenguaje podría no ser tan jurídica. Aquí es más bien contable y financiera. ¿Qué nos encontramos aquí? Que son aquellos expositivos, pues pueden ser memorias económicas sobre subvenciones recibidas o órdenes de pago, quizás garantías, también de avales bancarios. ¿Ok? Y seguimos, y también tenemos ahora los textos comerciales. Si se fijan, vamos como de más a menos, ¿no? Los textos comerciales, ¿con qué tienen que ver? Como ya lo platicábamos hace unos minutos, los expositivos son los planes de mercadeo, el marketing, cuando la empresa quiere participar en ferias o cuando se emanan catálogos de la empresa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la promoción, hojas de pedidos. Todo eso no es que no lo norme el derecho,
Sin embargo, la terminología y la temática ya se va alejando un poco más del derecho, ya se va quedando más lejos que lo que estaba en una escritura constitutiva, por ejemplo. Ahora bien, por último, bueno, en los comerciales exhortativos, por ejemplo, ahí tenemos los sitios web, ¿no? Donde se anuncia la empresa, se da a conocer, hay folletos, ofertas, todo aquello que invita al público a consumir productos y servicios de la empresa. Ahora, también tenemos los textos mixtos, como recuerdan, y esos tienen como doble temática y doble función. Ujú. Eh, en textos místicos, mixtos tenemos el jurídico contable. ¿Qué pasa aquí? Aquí se empiezan a solapar el derecho con la contabilidad. ¿En qué tipo de documentos o tipologías pasa esto? Por ejemplo, documentos de transporte, conocimientos de embarque o cartas de porte. Ajá. Sin este tipo de documentación, pues no, en los países a los que se exporta o importan productos no pueden ser recibidos conforme a la ley. Entonces, si no se cumple con este tipo de documento, que tiene esa combinación de contabilidad con jurídico, no se puede llevar a cabo el objeto social de la sociedad. Ok. En el financiero y comercial, pues también tenemos, por ejemplo, todo lo que son las remesas, ¿no? O sea, y en el jurídico comercial, ¿verdad? O sea, ahí también se tocan y están, por ejemplo, las listas de pesas y medidas, ¿no? Facturas comerciales, pueden ser incluso los contratos que se tienen con gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, adelante, sí. ¿A qué nos lleva, no? Vemos que esos textos mixtos están como están en un punto intermedio entre el ámbito jurídico y el económico, dependiendo del contexto que sea el predominante. Ujú. Y como se tienen diferentes situaciones comunicativas, una cuestión es la cuestión contable, otra la jurídica, entonces ahí con nosotros como traductores debemos establecer qué estrategia sería la más adecuada al momento de enfrentarnos a la traducción de este tipo de documentos. Si se acerca demasiado a lo jurídico, la técnica de traducción o las técnicas, como los mencionaba Joana hace unos minutos, serían quizás las más adecuadas. Sin embargo, conforme los documentos se van alejando de lo jurídico y a lo mejor van tomando un tinte más técnico, por ejemplo, la cuestión de las patentes, yo creo que todos aquí tenemos idea de lo que es una patente, tiene una macroestructura jurídica, sin duda alguna, que se establece por ley, pero las temáticas de una patente pueden variar muchísimo. Pueden ir desde ciencias naturales, ciencias sociales, o sea, dependiendo del tipo de invención. Por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo. Un contrato de joint venture. Yo me imagino que muchos de los que estamos aquí los hemos escuchado o también conocidos como alianzas estratégicas. ¿Qué son este tipo de contratos? Se celebran entre dos o más empresas, por los cuales, o sea, cada quien integra sus actividades, sus operaciones, incluso sus recursos, y entre todos realizan una actividad empresarial. Cada uno va a poner, digamos, recursos o bienes o dinero según, ¿no? Y lo que necesitan es, al realizar estas alianzas estratégicas, es mejorar su situación competitiva. Participan de manera conjunta y proporcional en los resultados de la explotación. Entonces, aquí nos podríamos hacer esta pregunta. En este tipo de contratos, ¿qué tipologías textuales, no, podrían confluir en este tipo de sociedades mercantiles? Pues muchos. Primero, jurídico, pues la constitución, ¿no? El contrato a través del cual se constituye, por ejemplo. El registro con el que se dan a conocer en el gobierno. Contable, toda la cuestión de la contabilidad y financiera, si es que necesitan pedir algún crédito o tienen otros acreedores para poder funcionar. También las comerciales para hacerle promoción a la joint venture. Entonces, si ustedes se fijan, en esta sola figura jurídica pueden confluir un sinfín de tipologías textuales que no son necesariamente o exclusivamente jurídicas. Entonces, ahí nosotros como traductores tenemos que elegir nuestra estrategia de traducción conforme a la función comunicativa y al tema que trate el documento en cuestión. Y ahora viene Tatiana y nos va a platicar de lo que sigue. Muchas gracias.
Pues yo quisiera empezar a hablar un poco más, acercarme más a textos económicos, usando el puente que nos mostró Fernanda. Textos jurídicos y económicos comparten varias características, tanto estilísticas, comunicativas, discursivas, gramaticales, terminológicas. En mi caso, yo voy a hablar sobre Banco Central y sus textos que publica y los cuales se traducen. Y acabo de notar que Banco Central de México también funciona dentro de un marco jurídico, marco legal. Entonces, en esto se acerca más a la traducción jurídica, tal vez en su terminología. Em, y también otro aspecto importante aquí es que la traducción de económica financiera de Banco Central y traducción de derecho van a trabajar con diferentes, frecuentemente con aspectos internacionales, entonces tienen que acercarse a diferentes em, marcos normativos, ¿no? De diferentes países. Podemos pasar a la siguiente. Em, el Banco Central de México se acerca más a los temas que pueden ver aquí: estabilidad macroeconómica, estabilidad de precios, sistemas financieros, y entre las principales publicaciones calendarizadas que publica el banco y las cuales se traducen son, por ejemplo, anuncio de política monetaria, donde el banco anuncia las decisiones sobre las tasas de interés, las cuales son muy importantes para diferentes agentes del mercado, para la toma de decisiones, inversiones, etcétera. Otro documento importante podemos mencionar reportes sobre la estabilidad financiera, donde dan a conocer diagnósticos sobre los riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero, o las minutas de Junta de Gobierno, donde pues resumen las deliberaciones de los subgobernadores sobre cómo tomar una decisión. A ver la siguiente. Quisiera mostrarles la página. Como podemos ver en la esquina derecha arriba, la página está en español, pero también las principales publicaciones se traducen y se publican en inglés. Esto está en marco de la política de transparencia que se adoptó por el Banco Central desde hace varios años, donde tiene que hacer la información más, acercarla al público no especialista. Entonces, los documentos de Banxico siempre buscan promover transparencia, ayudar a entender el enfoque de Banco Central, cómo se forman las expectativas de mercado y qué impacto puede tener sobre las inversiones. A ver, siguiente. Por otro lado, otro aspecto importante para las publicaciones de banco es una iniciativa de lenguaje ciudadano que ahorita está más común desde hace varios años. Desde varios años, cuando se publican los documentos calendarizados del banco, como por ejemplo reportes sobre las economías regionales, junto con el documento principal de unas 50 páginas, un resumen y presentación ejecutiva, el banco también elabora y publica este tipo de infografías donde presenta la misma información, la más importante, condensada, en un lenguaje más visual y para que sea más entendible para público no especializado. A ver, siguiente. Yo quisiera dar unos ejemplos de cómo manejamos la terminología en las traducciones, y me voy a basar en esos documentos que marqué, que son unos de los más importantes del banco para la toma de decisiones del mercado. Siguiente. Hablando de traducción de terminología económico-financiera, estamos hablando dentro de traducción, estamos en un marco de traducción institucional, la cual se regula por normas e involucra cooperación de varios agentes durante todo el proceso, empezando desde traductores, editores, correctores, expertos de campo, que en este caso son economistas. En sí es anónima y estandarizada. Es un grupo de personas que se encarga de un documento, no un tan solo autor. Y este alto nivel de coherencia en el vocabulario y sintaxis que se espera, el estilo de los documentos, se asegura por medio de las guías de estilo, usando
herramientas CAT, en este caso trabajamos con Trados, y exhaustivos procedimientos de revisión institucional. Entonces, si hablamos de traducción institucional en el ámbito de Banco Central, hablamos más bien de un entorno profesional y no tan solo un tipo específico de traducción. Las herramientas que usamos cuando trabajamos con la traducción, con las terminología en la traducción, antes que nada son los glosarios que se elaboran en el equipo de traductores. Se actualizan después de cada publicación calendarizada y esto pasa probablemente 8 a 12 veces al año, porque son varios documentos con sus calendarios de publicación. Entonces, cada vez que se publica un documento, se revisa el documento y si hay nuevos términos, se incluyen en nuestros glosarios y como podemos ver, no son solo palabras, como a veces pensamos en términos como una palabra, sino son unidades sintagmáticas complejas, son frases, colocaciones, verbos con ciertas palabras que se usan normalmente, entonces son bastante complejos. Otra herramienta que usamos es el Trados, que también se actualiza constantemente. Y el uso de esta herramienta nos permite subir el nivel de calidad en traducción, aumentar la eficiencia y mantener el nivel de traducción, digamos. Frecuentemente tenemos, un segundito, revisamos las fuentes originales. Muchos de los documentos que publica Banxico son análisis entre otras cosas, del entorno internacional. Entonces, se hablan de aspectos que pasan en el mundo para traducir, se publica en español. Para traducirlo al inglés, tenemos que ir a las fuentes originales, revisamos los comunicados de prensa, por ejemplo, de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, para checar cómo se refieren a los términos y se toman del texto original. Entonces, hablamos también de la traducción inversa. Si quieres la siguiente. Y pues digamos a unos ejemplos que les quería mostrar de los textos que se publican. Todos están, de mis ejemplos están de los documentos publicados ya en el sitio web. Aquí podemos ver que eh, hay mucha terminología compleja en los documentos. Es una terminología establecida. Muchos de esos términos ya van a estar en el glosario. Y muchos de esos términos, evidentemente, no van a ser traducciones palabra por palabra, sino van a ser unidades sintagmáticas complejas. A ver, siguiente. Am, es un ejemplo aquí que quisiera mostrar de que muchas de las palabras cuando traducimos van a tener diferente significado al su significado común. Aquí marqué dos frases: contratos adelantados de divisas, que fue traducido como currency forwards, pero tenemos también aquí en español apreciación, que tiene otro significado económico, se traduce como appreciation, ahí no hay gran problema, pero otra frase también, operaciones de acarreo, que se traduce como carry trades, muestran un uso que básicamente cambia el significado cuando la palabra acaba en un campo diferente, en este caso de economía y finanzas. El siguiente. Cuando tratamos con los términos, muchos de estos términos van a ser siglas y acrónimos. Em, Hay que tener mucho cuidado cuando traducimos estas siglas. Normalmente la primera vez que se encuentra en el texto, la desglosamos. Es importante mantener la coherencia en los términos que se usan, en las siglas que se usan en el mismo documento, evidentemente, y también a lo largo de los documentos, porque documentos son periódicos, hablan del mismo tema, entonces es importante usar la misma sigla si hablamos del mismo término. Aquí es un ejemplo que puse. Estábamos hablando aquí de un comentario que se hizo por el presidente de Reserva Federal, que decía que la postura monetaria actual está bien posicionada para permitir esperar y observar la evolución. En sí no hay, digamos, muchos términos muy específicos aquí, pero es un ejemplo de cuando tratamos de
una instancia así, lo que procede es que buscamos el original. Entonces, aquí a la derecha pueden ver es un comunicado de prensa de la Reserva Federal donde justo el presidente habla de la política monetaria y dice, we're well positioned to wait for greater clarity. Entonces, en la traducción que nosotros elaboramos, pues preferimos usar wording, palabras originales, y se tradujo entonces, the monetary policy stance is well positioned to allow them to wait for greater clarity. Y otra instancia aquí importante es cuando hablamos del presidente de la Reserva Federal, se tradujo como chairman. Si podemos pasar a la siguiente. Aquí era el mismo texto, unos párrafos más abajo hablamos de la presidenta del Banco Central. Sin embargo, no se tradujo como chairman, se tradujo como President of the European Central Bank, porque tenemos que ir nuevamente a las fuentes y checar cómo se autodenominan las entidades y cómo es su organigrama a veces, y para poder traducir correctamente, porque se trata de traducción inversa en este caso. A ver, siguiente terminología en los objetos visuales son reportes con muchas gráficas. Las gráficas también, como es una información condensada, entonces evidentemente adentro vamos a tener muchos términos, los cuales tienen que ser consistentes y coherentes tanto entre la gráfica y el texto que la rodea, como entre los textos periódicos que se publican para para evitar ambigüedad, para mantener coherencia. A ver, siguiente. Cuando tratamos de términos, traducimos de español en inglés, muchos de estos términos van a bueno, van a escribirse con guión. Parece ser como un ejemplo así simple, pero en sí es muy significativo porque eso significa, cuando vemos un término con guión, frecuentemente esto significa que es una unidad ya lexicalizada, convencional, probablemente un término que no se separa y no se puede parafrasear. Entonces, es muy importante también checar las fuentes originales y ver si se usan con hyphen, con guión, entonces se mantiene el guión. Em, Aparte, por ejemplo, en este caso, fixed income, cuando se escribe con guión, ya no significa ingreso fijo, ya como cambia significado cuando es parte del otro término más grande, se habla de un tipo de mercado. A ver, y finalmente quisiera mencionar tres aspectos importantes que no tienen que ver en sí con terminología, pero que es muy importante en la traducción económica financiera, en las cuales hay que pues, prestar atención durante la traducción. Uno tiene que ver con el grado de subjetividad y objetividad. Puse un ejemplo aquí de un documento que se tradujo y donde encontramos discrepancia en el significado. En el original decía, es necesaria una mayor investigación, y se tradujo, we need more research. Y una oración subjetiva, impersonal, se convierte en una oración más objetiva, donde se introduce el sujeto we. Em, el registro se vuelve más conversacional, y aquí es importante recordar que si hablamos de la traducción institucional, el registro es muy importante, el nivel de formalidad es muy importante porque cada texto que se publica es el rostro de la entidad que lo publica. El siguiente aspecto que quisiera mencionar tiene que ver con primero, es el nivel de formalidad o informalidad. Aquí, en un ejemplo, en español tenemos una frase que era, si bien la actividad global ha mostrado señales de recuperación después de haber iniciado el año con cierta debilidad, se tradujo como, although global activity is picking up steam after a timid beginning of the year. En sí, sí se traduce el significado, pero sí se pierde el nivel de formalidad, que es altamente importante para los textos institucionales, y hay que tener mucho cuidado para mantener el nivel original de formalidad.
Y el último aspecto que quisiera mencionar son matices modales, que también es muy importante fijarse en la traducción en la traducción económico-financiera, especialmente si hablamos de traducción institucional del Banco Central. Había una frase que decía, podría depreciarse en mayor medida la moneda nacional, se tradujo como the peso would further depreciate. Aquí también de primera vista todo parece más o menos bien, pero se pierde el significado de posibilidad o probabilidad, el cual es muy importante porque lo que dice que podría pasar es posible, básicamente se traduce que pasaría, se pierde ese significado y en textos institucionales es importante recordar que frecuentemente las entidades procuran evitar ser tajantes en cómo expresan pues, lo que describen para evitar cualquier tipo de malentendido. Y básicamente, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un espacio muy interesante. Y ahora vamos a hacer lectura de las preguntas. Tenemos algunas preguntas acá en el chat. Otras preguntas también las tenemos aquí en el chat interno, ¿verdad? Entonces vamos a ir haciendo las mismas. La primera que vamos a conversar o compartir más bien, es la que nos hace Reina Bettendorf, que es la presidenta de la Asociación de Traductores de Panamá. Un saludo cordial a todos los colegas panameños que nos acompañan. Y nos dice Reina, ¿cuáles son los términos contractuales que con mayor frecuencia generan confusión en la traducción jurídica? Y Pues bueno, la pregunta pueden contestarla creo que cualquiera de las tres colegas. sí, bueno, hay muchos que generan confusión, ¿no? Porque cuando, como decía Joana, cuando estamos traduciendo, no solamente estamos traduciendo términos, sino estamos traduciendo de un sistema jurídico a otro. Entonces, ahí esto requiere mucha investigación y documentación. Por ejemplo, les puedo hablar de términos, por ejemplo, como consideration o severance, ¿no? Que inducen a mucha confusión si nosotros, porque veo también hay una pregunta que dice, ¿qué es más importante al traducir el contrato, la literalidad del término o la equivalencia funcional? Pues ahora sí que como diría North, pues depende de la naturaleza del encargo, ¿no? Evidentemente, si me están pidiendo la traducción de un contrato para un juez, pues muy seguramente la equivalencia funcional sea mejor para él porque comprendería más, ¿no? De qué se trata el término en digamos, en el texto origen. Entonces yo me inclinaría en cuanto a qué ejemplos o qué términos contractuales dan, pues a veces las famosas boilerplate clauses pueden dar lugar a muchas confusiones. Sí, a veces nos da la impresión de que como son boilerplate podrían parecer inofensivas, pero no lo son tanto, ¿no? La terminología, y no nada más es la terminología, todo el mensaje, la función comunicativa de las mismas clauses, es cuando nosotros tenemos que echar mano de todas el método traductor, la estrategia, las técnicas, etcétera, etcétera, para no, precisamente, no caer en la trampa del falso cognado, ¿no? O ¿cómo se llama? Como decía Sarchevich, dice, se le sugiere a los traductores no hacer no caer en los famosos calcos. Estoy de acuerdo, todo depende, ¿no? O sea, depende del encargo, depende del contexto, pero si los podemos evitar y que tenemos un equivalente funcional que, digamos, nos permita conservar la misma función comunicativa, pues bueno, sería lo ideal, ¿no? Sí, perdón, Bianchi.
No, Y en claro, este gracias. caso, sí, en Sí. este caso solamente, y si no hay equivalente funcional, es decir, no existe la figura en el Ujú, ordenamiento jurídico meta, ahí sí, pues va a haber otras técnicas que se tienen que emplear, ujú, porque, o sea, puede ser uno, pero también la literatura dice que los equivalentes funcionales se tienen que corroborar, se tiene que verificar su aceptabilidad, es decir, qué tantos, a qué nivel están esos equivalentes funcionales, y Satchevich los describe en los de near equivalence, o sea, como casi, ¿no? Cercanos o casi equivalentes, equivalentes parciales y equivalentes nulos, ¿no? Es decir, si hay una equivalencia nula, también podemos hablar de un equivalente funcional. Depende mucho del tipo de investigación y análisis contrastivo lo que queremos hacer, ¿no? Y aquí sería implicar un poco de derecho comparado aplicado a la traducción, ¿no? Derecho comparado para juristas y no para traductores. Siempre la literalidad, bueno, sabemos que los textos jurídicos, o por lo menos así nos enseñaron cómo tienen que ser literales, ¿no? Pero ujú, muchas veces la literalidad se confunde con una cosa que a veces tú estás leyendo el texto y no tiene ninguna naturaleza en la lengua meta. Entonces, no se confunda que textos, o sea, literal, tiene que ser palabra por palabra de una manera que no se comprenda, sino que mantenga el sentido y el formato, evidentemente, a la lengua origen, pero que sea algo entendible la lengua meta, ¿no? Porque como que de pronto está, si no, no tiene que ser así, por si tantas palabras aparecen en un texto, no hay que alejarse mucho, ¿no? Entonces, claro, aquí depende mucho de los encargos de traducción. A veces los equivalentes funcionales no son los más ujú, recomendables, ¿no? ¿Por qué? Porque depende para quién va traducido, o sea, en este caso el contrato, quién, para qué va traducido el texto, ¿no? O sea, pues también ujú, pensando un poquitito y tomando los ejemplos del español de a Estados Unidos, ¿no? De un público hispanohablantes en Estados Unidos, entonces, pues qué equivalentes funcionales, si tengo que traducir del español mexicano, por ejemplo, o del inglés, ¿no? O sea, un español estadounidense, digo, bueno, pues no sé si hay equivalentes funcionales, tal vez ahí el calco sí podría funcionar, o bueno, la ujú. literalidad, depende de con los contextos, ¿no? Aquí también David mencionaba falsos cognados en traducción jurídica, muchos, muchos, Más ¿no? bien, ¿cuáles no son falsos cognados? Por Ujú. ejemplo, el famoso execute a contract. Así, execute, sí, Ejecutar un contrato, pues pobre, ¿qué hizo, no? sí. No, no sé, vamos a firmar el contrato, ¿no? Exacto. Ese es un clásico. Execute the contract, por ejemplo. Execute Excelente. puede dar Claro, muchos claro. problemas. No, o sea, realmente la lista de cognados sería interminable. Ocupamos Sí, una charla solo para hablar de cognados. exactamente. Nos pregunta Rosita Baker de Moreno lo siguiente: al momento de traducir cifras, parece existir una discrepancia entre one billion en inglés versus lo que significa en español. Mi esposo, que es matemático, me dice que no se traduce one billion, sino 1.000 millones. Por qué esta diferencia? Pregunta la compañera. Pues es una convención, básicamente. Es como tienes que ir a cada lengua y ver cómo es la regla. En Ujú. caso de español, vas a RAE y checas cómo dice la fuente. um, y básicamente aplicas. No puedes como imponer reglas de una lengua que tal vez tú Ah, manejas claro. más a otra lengua. O sea, tienes que ir y checar como fuente. Entonces, pues en español sí, efectivamente, 1.000 millones, 1 billón, es un siempre puntito cuando alguien empieza a trabajar con cifras. Lo de millón, billón, 1.000 millones, sí hay que como aprenderlo y pues es una convención. Gracias. Tengo acá otra pregunta en el chat interno que dice, con respecto al cobro que tiene que efectuar un traductor o intérprete en este caso, en este tipo de terminología, dado que es un tipo de tipología mixta, eh, se cobra como un texto técnico o como un texto especializado. Bueno, los Es, tecnos especializados, dice Débora Cao, ¿no? Todo lo que Ujú, no es literaria es ujú, especializado, ¿no? Entonces, técnico, científico, jurídico, matemático, finanzas, todo eso es un texto especializado. ¿Por qué? Porque no estamos traduciendo textos generales, por ejemplo, artículos de ujú. revistas, o sea, no es subestimar la calidad de nada, sino y simple y llanamente hablar del grado de especialización. Entonces, se tiene que cobrar como un texto especializado. ¿Por qué? Porque requiere, para poder obtener una traducción óptima,
Se requiere manejar bien, tener la competencia temática de ese tema, del documento, tener excelentes, ay, perdón, la competencia de documentación es muy importante, Instrumental. ¿no? Por ejemplo, Ujú. saber manejar todos la competencia instrumental, o sea, que no nada más son los diccionarios, sino saber qué fuentes consultar, saber, discernir cuáles son las fuentes que me ayudan, cuáles las que no, saber utilizar, por ejemplo, estas convenciones, ¿no? Como que lo que acabamos de ver de 1.000 millones, ¿no? Digo, es un ejemplo entre miles, ¿no? Pero sí es un conocimiento especializado. Entonces se tendría que cobrar como una traducción especializada, desde Claro, mi punto de Ahora, vista. nosotros acá en Costa Rica, esta pregunta viene de un colega costarricense, tenemos tarifas para texto técnico y texto especializado, o sea, le hacemos una Mm, división, no usando la división de caos, sino otros lineamientos, digamos, de de clasificación. acuerdo. Entonces, la consulta venía por el hecho de que como combina las características de texto técnico y especializado desde tipología que tal vez se usa para definir el cobro, entonces por eso es que viene la pregunta. Pero bueno, De evidentemente acuerdo. no se va a traducir como un texto general, eso por lo Ujú, menos ahí sí. esto está muy claro. Perfecto. Y creo que la última pregunta, que también la tengo acá, sería la siguiente y tiene que ver con el tema de inteligencia artificial. Me preguntan por acá, un colega costarricense que está fuera del país, que eh, perdón, que dicen que hay una plataforma llamada Sonix sobre, vamos a ver, dice que es una plataforma utilizada por abogados y lingüistas para familiarizarse con la terminología jurídica. Entonces pregunta que si la conocen, qué tan confiable es. Pero bueno, aquí me lo pregunta un colega que vive, que radica fuera del país, fuera de Costa Rica. Entonces, no sé si Ujú. ustedes conocen esa herramienta o alguna adicional a Trados que se pueda, eh, no sé, dar alguna opinión al respecto. Ok. Yo Sonic solamente conozco la de transcripción, pero no sé si sea la misma o no. Sonix con X, hay una herramienta Mm, de transcripción de texto a voz o algo así, ¿no? Sí, es Pero lo no que sé, creo conozco que yo también. yo eso es la que conozco, la que menciona, no sé si, o sea, no sé si es como de discusión entre y así. Bueno, a ver, la inteligencia artificial sí está, va a seguir con nosotras, no hay cambios. Lo que yo que lo sugiero desde este lado es aprender a crear los prompts de la manera más contextualizada posible, saquémosles el más máximo provecho y no dejar de verificar, ¿no? Porque ahí seguimos, nosotros ahí seguimos para poder discernir, y discernir la información, de poder tratar esa terminología jurídica vacía, ¿no? A veces como que suena muy jurídico y al final cuando te pones a analizar los textos relacionados por la inteligencia artificial o bueno, por la traducción automática en general, pues puede ser que falla la terminología, depende ahora también de qué lenguas estamos trabajando, de qué variantes del español, tal vez algunos programas de inteligencia artificial tienen más textos de España porque están alimentados con datos desde allá. Si queremos algo muy particular en México, tal vez puede que nos da un término de México, pero realmente no es una terminología centrada en la legislación mexicana. Creo que, bueno, aquí está, sería cuestión de que nosotros nos vayamos formando en poder crear de una manera mucho más adecuada los prompts y sacarle beneficio para nuestra profesión, tanto de traductores como intérpretes. Y los juristas, a ver, ahora, claro, cuestiones de confidencialidad, pues obvio, si tienes un documento confidencial no la vas a subir a la plataforma de la IA, ¿no? Por lo menos anonimízalo, ¿no? Quita ujú, todos los datos. Entonces, por lo menos que no caigan uno, ¿no? Digo, por las cuestiones éticas y morales de que subas los textos. Ya. Evidentemente, a veces si uno firma ahí el contratito de confidencialidad, pues entonces sería mejor no. Ahora, si uno tiene su propia memoria de traducción, sus propios sistemas de CAT, ¿no? De herramientas de CAT y trabajan in situ, pues bueno, vaya, ¿no? O sea, ahí Ya. está.
¿no? Entonces creo que pues sería cuestión de ver, ¿no? Y siempre van a salir cada vez más plataformas. Esa es la Claro. verdad, que cada vez va a salir más. Y lo interesante sería también poder, ¿cómo se llama? Tener esta conversación entre los traductores y los juristas, ¿no? Porque de una cierta manera es ahí donde podemos como empaparnos y adquirir este conocimiento de la terminología jurídica, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Con estas excelentes respuestas, damos por finalizada esta excelente velada de capacitación que desde ACOTIP hemos organizado en conjunto con nuestros compañeros, compañeras de la UNAM. Agradecerles indudablemente su espacio, su tiempo, su experiencia, compartirla con nosotros. Realmente ha sido una jornada interesantísima. Aquí vemos los aplausos y los corazoncitos Muchas gracias. flotando por por la pantalla. Entonces, pues sin duda todo el mundo aquí en los comentarios también la gente está muy contenta con esta jornada de capacitación. Entonces, muchas gracias, estimadas compañeras. Eh, Quedan las puertas de Acotip y de nuestras casas en Costa Rica abiertas para cuando quieran venir a Gracias. acompañarnos Sí. y en nuestras universidades también, ¿verdad? Para que nos sigan compartiendo con nosotros toda esta experiencia ya pues un poco a nivel del aula. Y a todos los Muchas presentes que gracias. se han conectado, tenemos gente incluso de Kenia conectada. Mm. Impresionante la maravilla ahora que podemos conectarnos con personas de literalmente cualquier parte del mundo, nuestros colegas de Centro, Suramérica, Norteamérica, Europa y África que están presentes. Muchísimas gracias por esta compañía en esta noche. Ha sido un gusto compartir con ustedes nuevamente y los esperamos en nuestra próxima capacitación, la cual estaremos anunciando muy pronto. Entonces tengan todos y todas muy buenas noches. Si gustan encender la cámara un momentito para tomar una foto, algunos se los agradecemos. Si tienen por ahí abierta la posibilidad de encender sus cámaras para tomar alguna fotografía por acá, muchas gracias. Y así compartir en redes sociales este espacio tan agradable que hemos estado disfrutando en la tarde. Entonces voy a proceder a tomar la foto. Sonrían todos, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver. Excelente fotografía, te quedaron todos muy, muy bonitos. Que tengan una feliz noche de parte de Acotip. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Los esperamos en la próxima. Que tengan buenas noches, compañeras. Muchísimas gracias de nuevo. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Un placer. Hasta Gracias. luego, gracias. Hasta luego.